Y bueno, pues vamos a ir ahora sí con las preguntas. Eh, Ricardo Bosques Licea, él pregunta, ¿qué motores generan más voltajes transitorios, los trifásicos o monofásicos? Bueno, a ver, hacemos el encendido de un motor y al hacer el encendido de un motor va a haber un campo, va a haber una corriente que va a recorrer todos los alambres, todos los conductores hasta las bobinas del motor. Solamente con ya el encendido de ese motor va a haber un transitorio que no puede compararse con un transitorio como un rayo, como un acoplamiento, por ejemplo, de capacitores, pero va a haber un pequeño transitorio. Eh, de ahí la importancia, claro, dependiendo del motor y dependiendo del equipo que estemos acoplando, encendiendo, pues de ahí la importancia de que se mantenga esa pirámide de protección, porque no solamente la protección contra los fenómenos atmosféricos fuera del predio, sino los que se generan internamente dentro del predio, como el encendido de motores o el acoplamiento de sistemas capacitivos. Entonces, sí, que se produce un transitorio cuando hacemos el encendido de un equipo, sí. Que ese transitorio sea muy perjudicial, pues pienso que no tanto, pero para eso está la protección integral de las tres etapas, de las tres etapas de la pirámide de energía. Y también, dependiendo, mencionaron que si monofásico o trifásico, normalmente un transformador, motor, creo que la pregunta era del motor, ¿no? Un motor monofásico, pues va a tener menos corriente, va a jalar menos corriente. Entonces, una transiente, un voltaje transitorio, la fórmula es el voltaje es igual a L, la inductancia, el cambio de corriente sobre el cambio de tiempo. Si es mucha corriente, pues va a generar, esa transiente va a ser mayor. La mucha corriente en poco tiempo con la inductancia va a generar un voltaje muy alto. Si es poca corriente, va a generar un pico de todas maneras, pero de menor magnitud relacionada directamente con la cantidad de corriente. Entonces, la pregunta a lo mejor debería de ser, no si es monofásico o trifásico. Entre más grande el motor y más rápido el jalón de corriente, la transiente va a ser mayor. Lo que vemos es de que a lo mejor un motor trifásico va a generar mucha corriente, pero va a haber pocos de esos, o menor cantidad, pero monofásico los vemos regados por toda la planta. Entonces, el hecho de que hay menor transiente con uno monofásico de menor capacidad, no quiere decir que va a generar menos problemas, van a haber más de ellos. Entonces, eso, obviamente, como dice Juan Carlos, pues va a depender de la instalación de ustedes, pero con mucho gusto, si tienen mayor preguntas, los podemos asesorar un poco más. Pero ese es el concepto. Gracias. Andrés Torres comenta, ingenieros, buen día. ¿Qué se conoce acerca de los efectos de los transitorios por rayo o por energización en los transformadores? También, conociendo la amplia implementación de DERS, ¿qué transitorios podrían ser provocados por dispositivos basados en Power Electronics? Como que hubieron tres preguntas ahí. Sí, ¿Quieres, son dos preguntas. ¿quieres responderla, Juan Carlos, o como quieras? Sí, mira, ya estamos, cuando ya hablamos, a ver, voy a partir esto en dos. Efectivamente, cuando magnetizamos un motor, cuando magnetizamos un transformador, va a haber un transitorio. Transitorio, oscilatorio, ¿verdad? Cuando estamos alimentando, encendiendo un equipo que tiene estado sólido, probablemente puede o no puede haber transitorios. Ya en el tiempo lo que va a haber es otro tipo de fenómenos como los armónicos. ¿Ok? Pero con estado sólido, recuerda que el estado sólido, antes del estado sólido, lo que son SCR, lo que son IGBTs, pues va a haber fuentes, va a haber capacitores, va a haber inductores. Obviamente va a haber dependiendo del equipo, va a haber un transitorio, pero probablemente de menor cuantía que, por ejemplo, de la misma capacidad de un transformador o de un acoplamiento de capacitores en un banco de corrección de factor de potencia. Yo pienso, por experiencia, que los grandes generadores de transitorios en
dentro de un predio, pues son los bancos el acoplamiento de los capacitores es un generador grande Eso es de continuo, ¿no? Eso es todos los días, a todas horas. exacto, y es impredecible porque el banco de capacitores se va ajustando de acuerdo al movimiento de la carga de ese factor de potencia que hay que corregir. Pero de todas maneras, sí se produce un pequeño oscilatorio. Es que todo, enciendes un bombillo, enciendes una iluminación y también va a haber un transitorio. Ahora, que ese transitorio pueda generarte un problema en una fuente de un servidor, pues tal vez no. Lo más probable es que no. Pero por eso tenemos que tener la protección adecuada en todos los niveles. Mencionó para rayos, Carla. Eh, no, esa es otra pregunta. Y la segunda de Andrés Torres dice, ¿qué transitorios podrían ser provocados por dispositivos basados en Power Electronics? Sí, pero la primera pregunta era, mencionó algo de pararrayos y de transformadores. Sí. ¿Qué se conoce acerca de los efectos de los transitorios por rayo o por energización en los transformadores? Ok. Pues por rayo también me lo mencionó Juan Carlos hace rato, es el pararrayos es el primer punto de protección y es el que debe de estar, pues está afuera para poder atraer esa energía y esa energía la debe de llevar a tierra. ¿Ven cómo los temas están, acoplando? Estábamos hablando de un buen sistema de tierras, una impedancia muy baja, una resistencia baja de tierras para que ese pararrayo pueda ser el primer punto para poder atraer el rayo a tierra. Pero eso solamente ocurre cuando el rayo o la descarga está cerca de tu predio. Si está lejos, ese pararrayos no te está funcionando. Lo que va a pasar es que esa descarga va a entrar a través de las líneas eléctricas, se va a inducir en el cable eléctrico de la suministradora y esa energía va a entrar por el tablero principal. Entonces, aunque tengas un pararrayo, si el rayo no queda cerca de ti, de todas maneras puede estar afectado a través de la línea eléctrica. Entonces, eso es lo que cuando la pregunta dice qué se conoce de una descarga atmosférica o de un rayo, hay que proteger con el pararrayos para lo que está alrededor y para lo que va entrando por el edificio, es donde está el supresor de transiente tipo uno que bien lo mencionó Juan Carlos, o categoría C. Y con transformadores, cuando se energizan, tienen un inrush. El inrush te va a jalar a 6, 8 veces la corriente nominal y ese jalón de corriente con esa impedancia te genera un pico. Entonces, en ambos casos sí tienes que considerarlos. Ok. Y Juan Carlos Pues ya contestó la segunda parte de la pregunta. sí, y también esta explicación ha respondido o da respuesta a las preguntas de Juan Carlos Álvarez. Adrián Aguirre, ingeniero, buenos días. Cuando tenemos falsos contactos en las instalaciones eléctricas, ¿son también fuente de picos de voltaje? Y si lo son, ¿qué tan severos pueden ser? Falsos contactos a veces te va a generar calor. Y ese calor te va a generar que se abran interruptores en muchos de los casos, ¿no? Pero no tanto picos. Eso, los falsos contactos en realidad no están switchando. Acuérdense que una transiente es cuando hay energía y cuando no hay energía, cualquier switcheo rápido de corriente en poco tiempo es lo que te va a generar un transiente. Ok. Jonathan Bonilla dice, ¿podrían repetir los kiloamperes recomendados para cada categoría o nivel de supresor, por favor? ¿Quieres mencionarlo, Juan Carlos? Sí, si lo mencionamos por clase C, estaríamos hablando entre 200 y 300 K. Sería, digamos, el de mayor capacidad, que es el que ponemos en la tapia o, digamos, en el interruptor, cerca del interruptor principal. Aguas abajo del interruptor principal, estaríamos hablando de paneles de distribución, en donde la recomendación es, dependiendo si es industria o si es comercial o otro tipo, pues sería de 100 o 200. Y ya aguas abajo, lo que son ya los paneles derivativos, pues 100 kiloamperios. Ok. Entonces, sería 100, 200, 300. 300 la entrada, 200 los paneles de distribución, 100, 200 los paneles de distribución y 100 lo que son los paneles ya derivativos que van a la alimentación directa de las cargas.
Los tipo 4 pues no los menciono como algo que tengas que instalar porque los tipo 4 están embebidos en cada uno de los equipos. Correcto. Ok, Ahora, si es una instalación de un cerro, por ejemplo, una televisora, una radiodifusora o algo donde estás más propenso, pues no te cae mal aumentar un poquito la capacidad. A lo mejor uno de 500 kiloamperes, pero eso ya son casos específicos donde ya estás en un área muy propensa a que te caigan más rayos. ok. Gracias, Juan. Javier, bien, Javier Guadarrama pregunta, ¿dónde se pueden comprar los supresores de picos en México? Bueno, hay varios proveedores en México. Simplemente busca supresores transientes y lo vas a encontrar. Eso ya depende de la opción que tú quieras. Nomás se tienen que asegurar de que cumplan los tres puntos importantes, de que cuando vayas a comprar un supresor de transientes, independientemente de la marca, de que cumplan UL 1449, de que esté dimensionado correctamente, como las recomendaciones de Juan Carlos, la categoría C, categoría B y categoría A y que tengan rastreo de onda, lo que le llamamos sine wave tracking. Si tiene esos tres puntos, debe de cumplirte. Hay equipos tanto en diferentes países que hemos visto que no cumplen UL y UL es extremadamente importante porque hay fabricantes que no toman el cuidado de hacer las pruebas con UL para ahorrarse dinero, pero quiere decir que no han sido probados por seguridad personal. Entonces, independientemente de la marca que escojan, con que cumplan los tres puntos el punto de seguridad, asegurarse que sea la capacidad correcta para el punto del predio y que tenga sine wave tracking para que te proteja hacia arriba y hacia abajo de la onda senoidal. Perfecto. Cristian Camilo Constantín Muñoz comenta, hay algunos fabricantes que piden fusibles previos eh, cuando el totalizador supera cierto amperaje, por ejemplo, 125 amperes. En teoría, los DPS se podrían conectar directamente al barraje. ¿Qué pasa con los varistores cuando se queman? ¿Se ponen en cortocircuito? Ok, entonces, un par de temas ahí. Se recomiendan fusibles, bueno, se recomienda un tipo de desconexión. Lo más recomendado es un interruptor, porque un interruptor, cuando algo se daña, simplemente lo abres, quitas el supresor, lo pones y lo cierras otra vez. Entonces, cuando se puede, es mejor poner interruptor en vez de un fusible. Un fusible se abre y pues ya tendrías que hacer una instalación de otro fusible, ¿no? Eso es por un lado. La otra pregunta, ¿cuál fue la otra segunda parte de la pregunta, Carla? Am, decía que los DPS se podrían conectar directamente al barraje. ¿Qué Correcto. pasa con los varistores cuando se queman Ah, o bueno. se ponen en cortocircuito? Los varistores normalmente se van a abrir. Entonces, cuando en un varistor lo que va a tener es un filamento que cuando llega a cierta capacidad, normalmente lo indicado es de que se abre y entonces ya deja de conducir y un supresor de transiente normalmente tiene una lucecita que te va a decir que esa conexión ya no existe. No quiere decir que probablemente una de las fases se te puede dañar y las otras te siguen protegiendo. Te da un poco de tiempo para poder abrir el interruptor y reemplazar el supresor. Pero normalmente se abren. En el dado caso de que se fundan o que se cierren, lo que va a pasar es que se abre el interruptor. Para eso es el interruptor, para poder proteger. Pero se hable solamente ese interruptor, no se va a abrir todo el tablero. Simplemente si está, como está conectado en paralelo, lo único que va a pasar es de que ese supresor ya no va a estar conectado. Ok. Agrego algo con relación a las protecciones para los supresores transitorios. Y es que la protección pues va de acuerdo al alambre. Algo importante, los disyuntores o los breakers son ciegos a los transitorios. Los transitorios pasan de largo a todos los disyuntores. O sea, no hay ningún disyuntor que se dispare por un transitorio. Eso hay que tenerlo claro. No así, por ejemplo, pudiera ser los fusibles. Los fusibles tienen una curva de disparo
muy diferente, mucho más rápida que los disyuntores, por lo cual yo desaconsejaría poner fusibles eh, protegiendo un supresor. Lo normal, lo que siempre he visto, lo recomendable, lo que dice, no lo dice la norma, pero lo dice el fabricante, es poner el disyuntor. Gracias. Ok. Adriana Aguirre, en las subestaciones eléctricas de potencia es muy común ver que la línea de alto voltaje que sirve a la subestación se tienen los apartarrayos conectados a la llegada de la línea, pero el cable entre la línea y el apartarrayo tiene una longitud de 10 metros. ¿Qué tan confiable es este sistema para suprimir los picos de voltaje por descargas atmosféricas y o por switcheo de líneas de alto voltaje? Bueno, pues el apartarrayos tiene su función. El apartarrayos es más lento y lo que va a hacer es te va a proteger fierro. Los apartarrayos se usan más bien en subestaciones o, como bien lo dijo, en alta tensión o media tensión para poder dar ese primer nivel de atenuación. Pero ese primer nivel de atenuación no es suficiente para poder proteger electrónica. Y lo que nosotros nos enfocamos mucho es la necesidad del cliente, que es donde tiene sus cargas sensibles, tiene la electrónica del ATS, tiene la electrónica de si es un centro de datos de servidores, si es una fábrica de variadores de frecuencia, todo eso que queremos proteger es electrónica. Entonces los apartarrayos sí te funcionan para poder atenuar para que el transformador no se vaya a dañar. Pero ya llegando al predio necesitas un supresor de transientes que te va a atenuar ya a ese nivel de finés para poder proteger a la carga. Entonces, cada uno tiene su función diferente. Ok. Mario Velázquez dice, tengo un tablero a dos fases, 220, que da servicio a un centro de datos y tengo un supresor de transitorios tipo a tres fases. ¿Se puede conectar en este tablero dejando una de las fases fuera? ¿Su operación será correcta? Bueno, dependiendo el fabricante del supresor, si se alarma o no se alarma. Si nomás estás protegiendo dos de las tres fases y la tercera fase la tienes volando, mientras que cada una de esas fases está bien conectado hacia neutro o tierra, esas dos fases sí te van a proteger. La tercera fase probablemente te mande una alarma, pero esa alarma nomás te va a decir que no está conectado. Pero, si tiene tres lucecitas, la tercera lucecita no va a estar prendida. Pero cada una de las fases te puede estar protegiendo individualmente, especialmente si es una conexión en estrella donde tienes un neutro. Entonces la Ok. respuesta es sí, te puede funcionar, pero el equipo se puede alarmar, aunque sí tienes protección. Hay un detalle, voy a ampliar un poquito. Miren, con relación a los sistemas monofásicos, hay que ver si ese sistema monofásico, dos fases, viene de un sistema trifásico, con lo cual sigue siendo un sistema monofásico, nada más de que en fase va a haber un desfase de 120 grados en cada una de las fases, o si ese sistema monofásico es un sistema monofásico de center tap, o sea que hay un desplazamiento de 180 grados. Son dos tipos de sistemas monofásicos. Entonces, lo que yo pensaría es que si es un sistema monofásico, dos fases, pero con desplazamiento de 120 grados entre cada una de las fases, se pone un SP trifásico y queda en el aire una de las fases. Si ya es un sistema monofásico, por ejemplo, 120, 240, donde hay un center tap, hay un split phase, que también se le llama, ahí tienes que poner un supresor de transitorios para split phase. Es que son sistemas un poquito diferentes Correcto. por el tipo de voltaje. Ok. Muchas gracias. Amalio González, cuando tienes banco de capacitores de 2700 kilovolt reactivos en media tensión, 13.8 cables fijos, ¿cuándo se energizan? Cuando estos se energizan, ¿cuánto voltaje transitorio se genera aguas abajo? Bueno, pues tendríamos que meternos en cálculos, ¿no? Pero el concepto aquí, digo, nomás para simplificar o para el resto del grupo, es de que esos switcheos van a generar un nivel de transientes bastante alto. Independientemente del tamaño, ese transiente va a ser mayor a la capacidad que cualquier electrónica va a recibir.
Entonces, el cuánto voltaje o cuánto corriente eso va a generar, no sabemos o lo tendríamos que calcular. Pero la idea sigue siendo de que aguas abajo de ahí va a haber una transiente y va a ser una transiente oscilatoria, como la que mencionó Juan Carlos, que nos va a afectar al resto del sistema. En el tablero, siguiendo de esos capacitores, debería de haber un supresor de transientes. Ok, gracias. Oscar Rivera, ¿los interruptores para los TBS tienen que ser de alguna capacidad interruptiva? Ya que los de clase C van en un lugar con alta corriente de cortocircuito. ¿Hay alguna norma donde nos podamos respaldar del uso de ese interruptor? Bueno, ahí yo me aboco a lo que diga el fabricante. Si estamos hablando de TVCS, estamos hablando de sistemas, bueno, estamos hablando de sistemas de más de 1000 voltios, ¿ok? Porque la norma divide en dos artículos el tema de los supresores transitorios. Los TVCS, sistema de más de 1000 voltios, y los SPD, menores de 1000 voltios. Si estamos hablando de sistemas mira, de más de 1000 o de menos de 1000, yo me abocaría a ver qué dice el fabricante para la instalación de ese equipo de protección de transitorios. Y el equipo te va a decir cuál nivel de cortocircuito puede aguantar. Normalmente el SCCR, Short Circuit Current Rating, ya la mayoría de los fabricantes de los supresores te dan hasta 200 kiloamperes, 200 mil amperes o algo así, donde ya lo puedes utilizar en cualquier tablero. Antes, los supresores del SCCR era muy bajo y tenías que estar cuidando de dónde, en qué tipo de tablero lo podías instalar. Creo que por ahí va la pregunta, pero el mismo supresor de transiente te va a dar el SCCR, Short Circuit Current Rating, y basado en eso puedes identificar en qué tablero lo puedes usar. Pero repito, ahorita la mayoría de los supresores ya puedes instalarlo prácticamente en cualquier tablero. Ok. Antonio González, ¿cuál es el procedimiento para seleccionar el SPD adecuado para una carga trifásica de 480 volts y para un instrumento autoalimentado con entrada analógica 420 miliamperes? Bueno, en el punto, acuérdense que cuando estamos hablando de ANSI C62.41, estamos hablando de en qué punto del edificio estamos. Me imagino que como viene la pregunta va a ser en un tablero de distribución. Independientemente del voltaje o de la capacidad de corriente de la carga, lo que estamos protegiendo es la transiente que puede venir de aguas arriba hacia este equipo. Entonces, cuando estamos hablando de un tablero que esté alimentando ese equipo, estamos hablando de un supresor categoría B o un supresor tipo 2, probablemente. Y como dijo Juan Carlos, ahí estamos hablando entre 100 y 200 kiloamperes a 480 volts. Entonces mencionó 480 volts. Entonces se pide categoría B de entre 100 y 200 kiloamperes. 480, si es estrella, es 480, 277. También es importante saber si es delta o es estrella cuando vayan a pedir un supresor. Entonces, el punto de conexión va a identificar qué categoría y eso nos da cuántos kiloamperes, entonces entre 100 y 200 para un tablero esos. Y el voltaje, si es estrella, es 480 o 77. Ok. Miguel Ángel de Rueda Plasencia nos hace un comentario. Hace un par de años se presentó un evento de transientes transfiriendo a generadores y se dispararon en el primario y secundario de un transformador que alimenta una planta de corriente directa. Es un comentario que nos hace. Ujú. Eh, Saludos, tocayo. Diego Corona. ¿Cuál es el cambio entre la UL 1449 quinta edición contra la cuarta edición? La quinta edición es más estricta en cuestión de los parámetros que el mismo supresor tiene que cumplir. La UL 1449, revisión 5, 4, 3, se ha hecho más estricto para seguridad personal. Entonces, hay varios puntos que, Diego Corona, si quieres, al rato te mando, ya conozco tu correo, al rato te mando más información, pero hay varios puntos donde el mismo fabricante se le está exigiendo
basado en los resultados de la revisión 4, cuáles son los puntos, pero ya son detallitos, no son puntos muy importantes, pero sí es una mejora sobre la protección del nivel 4 para seguridad personal. Listarlos ahorita pues sería poco mucho, pero te mando la diferencia entre el 5 y el 4. Ok. Walter Larios, ¿cuál es el tiempo promedio de respuesta de un supresor? ¿Tú sabes la respuesta, Juan Carlos? El tiempo de respuesta está en nanosegundos. Entonces, cuando el voltaje se eleva del nivel de MCOV, el MCOV es el Maximum Constant Over Voltage, es el voltaje máximo que un varistor puede operar sin irse a corto. Cuando rebasa ese nivel, ese varistor se va a corto en 1.2 microsegundos, desvía la energía y luego se abre otra vez. Entonces, como mencionaba el ingeniero Juan Carlos, es un supresor lo que hace, está haciendo absolutamente nada. Un varistor varía la resistencia. Cuando el voltaje está dentro del nivel operativo, la resistencia es muy alta, casi infinita, de tal forma de que la corriente no está pasando a tierra a través del varistor. Cuando el voltaje rebasa el MCOV, el nivel de voltaje operativo, entonces lo que hace es de que el varistor se hace corto, pasa la energía a tierra en 1.2 microsegundos. Ok. Cristian Perdón, Camilo. pero reconoce la transiente en nanosegundos. Medio nanosegundo o un nanosegundo dependiendo del supresor. Lo reconoce y en 1.2 microsegundos debe de desviar la energía. Ok. Cristian Camilo Constantín Muñoz pregunta o comenta, en ese caso de usar un DPS trifásico en un sistema bifásico, ¿podríamos conectar esa tercera fase que queda libre del DPS a una de las dos fases que estamos protegiendo? Es la pregunta. Ok, interesante pregunta y la respuesta en la mayoría de los casos es sí, pero eso ya depende del fabricante cómo internamente esté conectado. En muchos de los casos, si pones dos fases juntos, estás duplicando la protección en esa fase, porque tienes doble cantidad de varistores. Juan Carlos lo mencionó hace rato, cantidad de varistores en paralelo te va a dar más protección. Entonces, si tú pones dos en paralelo, vas a unir la protección de fase uno y la protección de fase 2. Ahora se convierte una suma de protección en esa fase, vas a tener mayor. Pero hay fabricantes que internamente tienen una conexión diferente, ahí no estoy seguro. Ahí no te pudiera asegurar, pero en teoría es como debe de funcionar. Ok. También Cristian pregunta, ¿qué implicaciones tiene instalar un DPS para un sistema en Y, en un sistema delta? Es decir, que el terminal de neutro del DPS no se utilice y se deje aislado. Absolutamente no, eso no funciona. Porque, por ejemplo, si tenemos un voltaje 480 delta, en Y va a ser 480 277 y la protección está a 277. Entonces, cuando tenemos un supresor de 480 a 277, estamos monitoreando el voltaje de 277. Cuando el voltaje rebasa cierto nivel, creo que es 320 volts, que es el MCOV, cuando el voltaje rebasa 320 volts, va a entrar en corto a desviar la energía. Entonces, 480 277, el punto de actuación del varistor es alrededor de 320 volts. Si ahora yo conecto eso a 480 volts, en cuanto lo conecte, el punto de actuación ya es mayor, entonces va a entrar en corto y se va a quemar. Ok, Entonces es importante el neutro, si tiene neutro, siempre conectar el neutro. ok. Ricardo Bosques pregunta, ¿qué tipo de supresor se recomienda de uso residencial para un tablero de 220? ¿Quiere Bueno, contestar? hay que ver el voltaje, la topología. Si es residencial, puede ser un sistema split phase. eh, 100 kiloamperios creo que sería un número bueno, porque presumo que en sistemas residenciales nada más vas a tener un panel, así que un supresor que esté de acuerdo a la topología de tu voltaje en 100 kiloamperios creo que sería una buena opción.
Y también depende de qué es lo que quieres proteger. Por ejemplo, en mi casa, pues lo único que quiero proteger es mi sistema audiovisual. Es lo que vale la pena proteger. Entonces, en ese punto yo tengo un buen supresor de transientes. No necesito tener protección de toda la casa porque el resto de la electrónica que tengo son laptops y iluminación y cosas que en realidad a lo mejor el refrigerador se pudiera dañar, pero, eh, pero en realidad yo estoy protegiendo el punto que más me interesa, que es el donde tengo mayor inversión, ¿no? Para una casa. Ok. Manuel Licea, en los ATS para evitar sobretensiones, ¿qué tan adecuado es poner interruptores de 4 polos para desconectar en neutro? Bueno, la norma nuestra, que es la norma americana, no contempla sistemas de desconexión del neutro. El neutro, si bien es cierto de que hay interruptores o breaker o disyuntores de 4 polos en Europa, nuestra normativa no contempla en ningún momento la desconexión del neutro. Por lo tanto, no se debiera usar un disyuntor de 4 polos donde se desconecte el neutro. El neutro en ningún momento debe desconectarse del sistema. Ok. Bueno, nos están pidiendo que volvamos a explicar un poco más sobre la pregunta de Juan Carlos Álvarez. El apartarrayos en la cometida principal, ¿qué tanto aporta en la supresión de los picos? ¿Se compara con un supresor tipo 1? No. Entonces sí aporta, nuevamente es la respuesta de hace rato. Aporta para proteger fierros, aporta para proteger transformadores, para proteger equipo que hay en subestaciones, no para electrónica. Entonces sí aporta porque a lo mejor si llega una descarga atmosférica de 600,000 amperes, a lo mejor la baja a 200,000 amperes. Pero esos 200,000 amperes entran al edificio y de todas maneras te queman toda la electrónica. Entonces, aportan para poder ayudar a bajarle un poco, pero cuando estamos hablando de electrónica, estamos hablando de un SPD, Surge Protection Device, que va en el tipo 1, que es el tablero principal. Ok, pues esas serían todas las preguntas. Buenas preguntas. Pues muy bien, pues les agradecemos a todos, como me estábamos mencionando, el grupo aquí de que están asistiendo los IPA que sepa sigue aumentando cada mes. Les agradecemos esa participación. Desde hace unos 2 años más o menos, un poquito más, empezamos esto con 30 personas. Ahorita ya rebasamos los 2,500 personas que se están conectando a nuestro grupo. Así es que espero que esta información que no tiene marcas, que estamos hablando de normas, que tenemos gente como Juan Carlos con el nivel de experiencia de décadas, que estén aprovechando esta información. La IPA, como mencionó la ingeniera Carla Holguín, nuestro lema es mejorar el nivel de ingeniería en Latinoamérica a través de educación, a través de información gratuita. Les recomiendo, como mencionó también Carla, que tenemos el canal de YouTube. Este video se va a editar y se va a subir a YouTube, yo creo que para la semana que entra. Pero suscríbanse al canal porque tenemos, yo creo que más de 40 videos de los que hemos hecho de este tipo. Videos de 20 minutos, de 30 minutos, de 10 minutos, que cuando tengan pregunta de tierras, busquen ese video de tierras que también Juan Carlos nos acompañó el año pasado a dar una plática de tierras también, la unión de neutro a tierra, la tierra de pararrayo, la tierra de malla de tierra. Siempre hay confusiones, siempre hay preguntas y pueden acudir a esos videos en el canal de YouTube de International Power Association. Entren al canal de International Power Association en YouTube y pueden ver una serie de videos también. Espero que esta información sea de provecho para todos ustedes. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que es mucho tiempo en preparación y poder compartir esta experiencia que mucha gente, pues espero que les esté ayudando. Ingeniera Carla Holguín, gracias por todo tu apoyo y todo tu conocimiento con todo esto. Ya no hay más preguntas, dijiste, Carla. No, se terminaron y nada más comentarles que en el chat les compartí los QRs
para la consulta técnica. Pueden descargar el documento. Em, y también en nuestro correo de agradecimiento, terminando el podcast, vendrá ahí el QR también para que puedan agendar su cita. Si tienen más dudas, pues yo los contacto personalmente y por ahí los canalizamos con alguno de nuestros especialistas de la IPA. Perfecto. Pues muchas gracias a Muchas gracias. todos. Un saludo a todos los colegas. Gracias a ti, Miguel. Gracias, Carla. Y estaremos en el próximo, pendientes del próximo podcast. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias.